Así que vámonos ya al libro de Primera de Timoteo, capítulo 2. Timoteo, capítulo 2. Quiero que presten mucha atención porque los últimos mensajes que hemos tocado en este lugar han sido mensajes para personas que no conocen a Jesús, pero hay personas cristianas que también nos observan y que nos están escuchando ahora a través también de Supernova. Y lo que quiero decirte hoy es que hoy quiero darte pequeños tips para que tú logres entender que la palabra no nos ha mandado a nosotros a criticar ninguna gestión gubernamental, llámese alcaldía, llámese gobernación, llámese presidencial. Y usted, mi querido hermano que me está escuchando en este momento, en cualquier parte donde te puedas encontrar en toda la geografía de nuestro municipio, yo quiero decirte que te voy a transmitir a través de la palabra los instrumentos que la palabra nos manda a nosotros a usar si tenemos algún tipo de descontento y si queremos que las cosas cambien alrededor de nosotros. Entonces, Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1, encontramos ciertas instrucciones que el apóstol Pablo da a su pupilo, a Timoteo. Dice la Escritura que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo diciéndole lo siguiente: exhorto ante todo que se hagan rogativas, número 1, oraciones, número 2, peticiones, número 3, y acciones de gracia. Dice, por todos los hombres, pero dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en piedad y honestidad. Es importante, solo voy a tocar estos dos textos el día de hoy. Para nadie es un secreto lo que está ocurriendo a nivel de toda nuestra nación, en todas las instituciones y en tantas cosas, en la distribución. Yo creo que hay hombres de buena voluntad que quieren hacer las cosas bien, pero me parece que el estado y la condición de muchas personas, a través de las necesidades, de la poca confianza en Dios, las personas incurren, ¿no? O de repente también recurren a lo más fácil, a lo que es el bachaqueo, al acaparamiento, a la especulación y tantas cosas, pero este tipo de cosas que causan daño al pueblo, es importante entender que a medida que toda persona que camine por estos linderos realmente va a acrecentar los conflictos y los problemas en nuestra nación. Por tal razón, podemos ver en las colas, podemos ver en cualquier lugar donde nosotros nos paramos a comprar algún producto de primera necesidad para la familia, vemos a la gente peleando, vemos a la gente desesperada, vemos a la gente que entra en conflicto con otras personas por el producto y así sucesivamente. Quiere decir entonces que lo que nosotros estamos viviendo el día de hoy, a nivel de tanta corrupción, de tantas cosas que hay en esta sociedad, es producto en que usted y yo no hemos rogado a Dios como tiene que ser. Y usted me dirá, pastor, ¿cómo es eso que no hemos rogado a Dios? Bueno, nosotros realmente oramos por las cosas que necesitamos que cambien. Pero este tipo de oración es un tipo de oración opcional de las cosas por las cuales estamos pidiendo, ¿cambian o no cambian? Te lo voy a explicar de una manera más fácil. Yo quiero decirte esta mañana que no es igual que tú ores por una persona que te han dicho que está en los últimos momentos, ¿ok? De repente tú oras y clamas a Dios para que esa persona se pueda sanar. Pero ¿qué se siente cuando es tu propio hijo que está allí y que los médicos te han dicho que tu hijo le quedan pocas horas de vida? La persona entra en un proceso de oración, de urgencia, en un proceso de oración, de ruego, donde la persona realmente le es imperativo el rogarle a Dios y hacer que Dios incline su corazón
para que pueda la persona que está rogando obtener lo que está pidiendo. Por eso que hoy vamos a hablar que nuestro ruego transforma nuestro entorno. Nuestro ruego transforma nuestro entorno. Yo te diría entonces, ¿qué te está rodeando en este momento? Te está rodeando un ambiente de conflicto matrimonial, familiar, tu empresa en decadencia, o lo que estamos viviendo todo, el ausentismo de algunos productos en los anaqueles de los supermercados, conflicto con tus patrones en el área laboral. Yo no sé realmente cuál es tu ambiente, tu entorno en esta mañana. Pero lo que sí te quiero dejar claro en esta mañana es que tu ruego puede transformar lo que te rodea, tu entorno, lo que está alrededor de ti. Y te lo voy a probar por la palabra. Dios está dispuesto a escucharnos. Por eso hoy yo quiero animar. Yo hoy quiero animar al católico, hoy yo quiero animar al evangélico, hoy yo quiero animar a cualquier persona a que usted y yo hagamos rogativa, a que usted y yo podamos rogar a Dios como tiene que ser. No es una oración desinteresada, no es una oración que si se mejora el país, se mejora y no me importa, sigo orando o no sigo orando. No, la rogativa tiene realmente una prontitud, tiene una diligencia, tiene algo imperativo, tiene algo que yo como el que está orando, está rogando, necesita que algo ocurra y nada va a ocurrir si no hacemos que el corazón de Dios se incline a favor de nuestro municipio, de nuestro estado y de nuestra nación. Por tal razón, hoy, tú que me estás escuchando a través de la radio, a través de la televisión, yo quiero decirte que no importa lo que tú puedas estar pasando en este momento, en ti está el poder de la oración, de la rogativa, para que tú puedas transformar todas las cosas. Diría entonces hoy, ¿será que todo lo que estamos pasando en el país se debe a dos cosas? Número uno, es propósito de Dios. Dios está permitiendo todas estas cosas para que el pueblo empiece a rogar, para que el pueblo empiece a buscar de Dios. Entonces podemos ver que cuando usted y yo oramos a Dios, Dios va a venir a nuestro auxilio. ¿Ok? Y también pudiéramos decir, número dos, lo que nosotros estamos viviendo en este tiempo es cumplimiento profético de lo que la Biblia establece. Pero volviendo entonces al texto de la Biblia, en primera de Timoteo capítulo 2, encontramos que el apóstol Pablo empieza con una palabra diciendo, exhorto ante todo. Exhorto ante todo, o sea, antes de que usted se levante, antes de que usted coma, antes de que usted vaya a una reunión, antes que usted hable cualquier cosa, antes que usted se exprese de manera denigrante, despectiva de los gobernantes, porque lo primero que dice la gente, esto es culpa de fulanito, lo que estamos viviendo es culpa de fulanito. Yo quiero decirte que no es culpa, es propósito de Dios y es cumplimiento profético de estos últimos tiempos. Ahora, tú y yo podemos cambiar la historia. ¿Cómo puedo yo cambiar la historia? Más adelante te lo voy a decir. Mantente allí atento y con tu lápiz para que tú puedas aprender en esta mañana, que yo creo que tú has estado orando de manera desinteresada por las cosas y no has rogado. ¿Sabe que Jesús cuando fue al Getsemaní, Jesús no solo oró, Jesús dice que rogó y su sudor eran como grandes gotas de sangre? El ruego te hace sudar, el ruego te hace llorar, el ruego te debilita, el ruego te da hambre, el ruego te hace postrarte delante de Dios, tu ruego hace que Dios se incline su corazón y venga a tu encuentro, venga a tu auxilio, porque eso es lo que establece el Salmo 121. Mi socorro, dice, alzaré mis ojos a los montes,
¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro no viene de los productos alimenticios, mi socorro no viene de Maduro, mi socorro no viene de Arias, mi socorro no viene del Toto, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. La gente ha estado confiando en hombre y la Biblia establece que el hombre no puede confiar en el hombre. El hombre tiene que confiar en Dios. Entonces es un tiempo donde quiero llevarte a sincronizar tu vida, a sincronizar y alinear tu fe para que tú empieces a generar los cambios que necesitas ver. Entonces dice, exhorto ante todo. O sea, antes de lo que usted haga, te exhorta Pablo a que tú hagas rogativa. Fíjense que no está diciendo primero oración, no dice petición, dice rogativa. Hay un orden. Dice, debemos rogar. ¿Y por qué tengo que rogar? Yo tengo que rogar por el cambio que necesitamos en Venezuela. Yo creo firmemente y estoy seguro, mi querido amigo que me está escuchando, mi querido hermano que me está escuchando, yo estoy seguro que estamos a la puerta de un cambio en Venezuela, pero no un cambio violento, no es un cambio de golpe, es un cambio de una manifestación gloriosa donde los hombres que están en estado de corrupción, Dios va a tocar sus corazones y van a dejar esas vidas de corrupción, van a dejar el bachaqueo, van a dejar la especulación, porque cuando Dios toca el corazón de la gente empieza a ser transformada. Y es lo que necesita nuestro pueblo. El pueblo necesita ser transformado por Dios. El Estado necesita ser transformado por Dios. Nuestra nación necesita ser transformada por Dios. La violencia no es la salida. Alguien dijo en un anónimo que el arma de los cobardes es la violencia. Así que las personas que quieren incendiar alguno de los extractos o de las partes del territorio de nuestro municipio, de nuestro estado y de nuestra nación, y que quieran utilizar como instrumento y mecanismo la violencia, yo quiero decirte que la violencia es el arma de los cobardes. Pero el diálogo, la insistencia y la perseverancia es el arma de los valientes. Y los valientes estamos aquí para generar los cambios. Por eso que tú que estás en los consejos comunales, tú que estás en las organizaciones sociales, deja la violencia y empieza a insistir, a hablar como tiene que ser y generar los cambios profundos que necesitan nuestros sectores, nuestras comunidades y nuestro municipio. Así que hoy yo quiero animarte ante todo, ante cualquier cosa que tú puedas hacer rogativa. Tú me dirás, pero pastor, ¿cómo yo puedo orar? ¿Cómo yo puedo rogar? Yo quiero decirte que el apóstol Pablo sigue estableciendo, dice que hagan rogativa, que hagan oraciones, que hagan peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Ahí están incluidos los rojos y los blancos. Así que mi querido hermano, usted que me está escuchando, tenga cuidado cuando usted se queja y se expresa mal de alguno de los gobiernos, bien sea de este lugar municipal, sea estatal o sea de nuestra nación. Usted no puede estar hablando mal, ningún cristiano evangélico que se llame hijo de Dios puede estar hablando mal del presidente. Ninguna persona que se llame ser cristiano puede estar hablando mal del gobernador, puede estar hablando mal del alcalde. Usted y yo somos hijos de Dios y la Biblia nos establece en primera de Timoteo capítulo 2 verso 1 que tú no debes criticar a tu gobernante. Dice que tú debes rogar, debes orar, debes hacer peticiones y hacer rogativa, hacer acciones de gracia por nuestros gobernantes. Así que hoy te estoy dando esta palabra de parte de Dios, mi querido hermano, mi querido pastor, donde tú puedas estar. Cuidado con tu boca cuando hablas mal de alguno de tu ciudad. ¿Queremos cambio? Entonces nuestra boca debemos direccionarla hacia un solo lugar. No podemos, nuestra boca es como
una fuente, no puede tener dos fuentes de agua. No podemos hablar mal del presidente, del alcalde o del gobernador o de cualquier persona que está en autoridad, dice, en autoridad. Y Dios es un Dios de autoridad. Y Dios nos enseñó la autoridad en la tierra porque Jesús se sometió siendo el Mesías, siendo el Hijo de Dios, siendo el que participó en la creación del mundo. Se sujetó a Juan y le dijo: es necesario que nosotros cumplamos con la profecía. Cumplamos. Dice que Jesús se sometió, y cuando Jesús se sometió y obedeció a la autoridad, los cielos se abrieron y una voz expresó y dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mi querido amigo, mi querido hermano que me estás escuchando, cuando tú te sometes a la autoridad, cuando tú obedeces, yo quiero decirte que Dios te da destino, porque tu obediencia abre los cielos a tu favor. Y sabes, empiezas a escuchar la voz de Dios, donde Dios establece: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Así que tu sometimiento a Dios, tu sometimiento a sus leyes, tu sometimiento a sus decretos y mandamientos y la obediencia a los mismos hace que tú abras los cielos a favor tuyo. Es orando, dice, es rogando a Dios. Así que tú no puedes consentir lo que dice el Salmo 1. Bienaventurado el hombre que no se ha sentado en silla de encarnecedores. Así que la palabra criticar es encarnecer al presidente, es encarnecer al gobernador, es encarnecer al alcalde, es encarnecer a los que están en autoridad. Y no estamos llamados a encarnecer a nadie. Hemos sido llamados a bendecir, hemos sido llamados a orientar, hemos sido llamados a transformar la historia de nuestra nación. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de encarnecedores se ha sentado, dice el Salmo capítulo 1, verso 1. Entonces te pregunto, ¿cuántas veces te has sentado a encarnecer? ¿Cuántas veces te has sentado a hablar mal de alguien? Cuando la Biblia dice que usted y yo no podemos hablar mal de nadie. Esto es para que reflexionemos el día de hoy. Entonces se debe que usted no está orando, mi querido hermano católico, mi querido hermano evangélico. No estamos orando como tiene que ser, porque la Biblia dice que si nosotros oramos por nuestros gobernantes y por todos los hombres, dice la Escritura que se cumplirán dos cosas importantes. Dice que viviremos quieta y reposadamente y habrá piedad y honestidad. ¿Qué es lo que no tenemos hoy? Hoy no hay honestidad, hoy no hay piedad. ¿Y piedad qué es? Es cuando yo realmente me pongo en el lugar de otro, me solidarizo. Yo soy una persona solidaria, tengo piedad, tengo misericordia y yo comparto lo que tengo con alguien. Que la rogativa va a transformar esta nación. Y estoy seguro, lo siento en mi corazón, Venezuela va a cambiar. No importa donde abunde la deshonestidad, donde abunde el pecado, yo declaro proféticamente que abundará la honestidad, la integridad y la gracia de Dios va a sobreabundar sobre nuestra nación. Va a sobreabundar. Por eso es importante que hoy usted, mi querido amigo, mi querido católico y hermano evangélico que me está escuchando, usted aprenda a hablar. Aprenda a hablar. No se me ofenda.
La palabra bien hablar es cuando yo sé lo que estoy hablando y no hablo cualquier pistolada, porque la palabra dice que en tu lengua está el poder de la vida y de la muerte. En tu lengua está el poder de que este país se consolide o se destruya. En tu lengua está el poder en que aparezcan los alimentos o desaparezcan. En tu lengua está el poder de la vida y de la muerte. Y tienes que entender el principio del reino para que tú y yo podamos entonces hacer que el reino de los cielos haga contacto con el reino o con la tierra. Hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Eso es conectar el cielo con la tierra. Y cuando yo conecto el cielo con la tierra, hay milagro en el ambiente espiritual. Entonces quiero decirte que el apóstol dice entonces: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones y peticiones, acciones de gracia, y por todos los que están en eminencia, o sea, los que están en autoridad. Todas las personas que están en autoridad se merecen un respeto. Y usted tiene que respetar. Hoy esto en nuestra sociedad no se ve. El respeto por las personas. El respeto desde que llego a una cola. El respeto desde que llego a una oficina a gestionar cualquier acto. Vamos a utilizar mucho la Biblia en este momento. Yo quiero pedirle que tenga paciencia con lo que le voy a decir, pero yo quiero que vaya copiando texto por texto para que usted, cuando esté en su casa y que termine el programa, usted empiece a dar un repaso y aprenda a hablar. Usted y yo tenemos que aprender a hablar. Usted y yo tenemos que aprender a gestar en el mundo espiritual los cambios que queremos ver. Por eso es que estamos viendo escasez, porque lo que hablamos es de escasez. Por eso es que estamos viendo miseria, porque eso es lo que hablamos. Es tiempo de cambiar nuestro lenguaje. Y esa es la fe. La fe llama a las cosas que no son como si fuesen. Usted me dirá: sí, pastor, para usted es fácil. ¿Cómo vamos a hablar de fe en tiempo de escasez? Puedes hablar de fe, porque la fe llama a las cosas que no son como si fuesen. ¿Por qué no es más fácil? No es más fácil decir: yo declaro que los anaqueles de los supermercados se llenan y que las empresas empiezan a producir y que el gobierno empieza a que sientan en el corazón el amor para poder bendecir al pueblo y no explotarlo, y que el presidente pueda soltar a los empresarios y que el presidente pueda tener sabiduría. Señor, bendice al presidente, dale cada día sabiduría, dirige sus pasos. Mira los que están en el estado, los que están aquí en Machique de Perigat. Yo quiero decirle, yo oro por el alcalde, yo oro por Alfonso Toto Márquez, para que Dios le dé sabiduría, por todos los que están alrededor de él, los concejales. Yo oro por todos ellos. Cuando estaba el otro alcalde, Vidal Prieto, también oraba por Vidal Prieto, oraba por sus concejales, y llegué a estar y a orar en algunas inauguraciones de algunas cosas, orar.
Él es el que guía mis pasos. Por eso hoy en este lugar yo te pido, si quieres que las cosas cambien en tu sector, deja de criticar, más bien ruega por ellos. Ruega por ellos. Entonces, en el libro de Éxodo, capítulo 1, versículo 11, mire lo que dice la palabra. Rapidito para los que no conocen la historia, porque de repente esto va a entenderlo más el pueblo y las personas que hayan leído la Biblia. Pero los que no han leído la Biblia, yo quiero darte rapidito un pequeño reencuentro de todo esto lo que está acá. Este pasaje y este libro trata, es el libro de Éxodo, es el libro que su significado Éxodo es realmente salida, significa salida. ¿Qué sucede acá? El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios que tenía un pacto de Dios, y el pacto de Dios era que le iba a bendecir, que los iba a multiplicar y que en ellos las familias de la tierra iban a ser bendecidos en ellos. Pero vemos entonces que este pueblo entró en uno de los imperios más grandes que había para aquel entonces, que era el imperio de los egipcios. Entonces, esta gente entró allí en ese lugar y empezaron a reproducirse, empezaron a crecer de tal forma que el rey Faraón empezó a armar ciertas estrategias para tratar de minimizar el crecimiento numérico del pueblo, y ordenó a las parteras que mataran a todo niño que naciese, que fuese varón, y que preservaran a las mujeres. ¿Por qué dio esta orden? Esta orden le dio porque nacían muchos varones, y los varones, los hombres, eran tomados para la guerra. Ahora, observamos entonces que este faraón, luego que murió, el faraón que primero tenía gracia, el pueblo delante de él, se levantó un faraón, y este faraón había convertido el lugar de gobernabilidad en algo de opresión para el pueblo de Israel. Y quiero decirte en el versículo 11 que mire lo que establece acá. Capítulo 1 de Éxodo dice: y entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributo que los molestase con sus cargas, y edificaron para Faraón la ciudad de almacenaje de Pitón y Rameset. Pero cuando más los oprimía, tanto más se multiplicaban y crecían. De manera que los egipcios temían a los hijos de Israel, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargura, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. ¿Qué quiero decirte? El pueblo de Israel fueron entonces opresionados tan fuerte, con dureza, y dice la Escritura que le amargaron la vida. ¿Conoce usted a alguien que le ha amargado la vida a usted? ¿Conoce usted a alguien que le están amargando? Entonces a lamentarse. Ellos empezaron entonces a hablar mal. No, la Biblia no establece eso. La Biblia establece lo siguiente. Fíjense que quiero hablarle. Vamos al versículo 2, 23 al 25. En ese mismo libro, capítulo 2, versículos 23 y 25. Repito. La primera cita que tuvimos, Éxodo capítulo 1, versículo 11, 14. Ahí vemos cómo el faraón oprimía y le amargaba la vida a los israelitas, porque temían a los israelitas. Pero en el capítulo 2, versículo 23, versículo 23 al 25, capítulo 2, versículos 23 al 25, observamos lo que hacía contra el pueblo de Israel. Versículo 23 dice: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y les dijo, y los hijos de Israel gemían
a causa de la servidumbre, y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Qué tremendo. Cuando tenemos opresión, que usted puede decir, pastor, estamos opresionados, no tenemos alimento, pastor, nos persigue la enfermedad, pastor, no hay empleo, pastor, mi familia está pasando por momentos difíciles. Esto se llama opresión. Y la opresión es generada por el maligno. El maligno no quiere que haya gobernabilidad, el enemigo no quiere que haya paz, el enemigo lo que quiere es que haya guerra, que haya muerte. Esa es la tarea de él. Pero el pueblo de Israel, aunque ellos no habían realmente vivido en el tiempo del apóstol Pablo, el apóstol Pablo entendió la importancia de gemir, la importancia de rogar, y dice entonces, muchos años, 2000 años después, más de 4000 años, después, observamos que el apóstol Pablo en 1 de Pedro capítulo 2 versos 1 y 2, él habla de una exhortación que le hace a Timoteo de que debían de hacerse rogativas por los hombres y por los que estaban, y por los reyes y por los que estaban en eminencia. Entonces la escritura dice en el versículo 23 del capítulo 2 de Éxodo, lo que el pueblo de Israel empezó a hacer. Empezó, dice, a gemir. Y dice que cuando empezaron a gemir, a causa de la servidumbre, o sea, quiere decir que la opresión fue un detonante. La opresión fue un detonante no para activar la violencia. Por eso te digo hoy, la opresión de la desaparición de los productos alimenticios no debe ser un detonante para la violencia. Debe ser un detonante de la oración, de la rogativa, de clamar a Dios para que la violencia y la muerte se vaya de nuestro país y que usted logre entender que la oración transforma la historia. Entonces el pueblo de Israel lo logró. Usted y yo también podemos lograrlo. Y ahora más porque el Espíritu Santo está con nosotros. Y estamos bajo la gracia. Entonces dice que cuando ellos empezaron a gemir a causa de la servidumbre, dice la Escritura, y clamaron, subió el clamor de ellos delante. Lo que es gemir. Alguna persona ha llorado tanto y lo único que queda es el murmullo. Eso es lo que hace. Solamente se le escucha que hace así, pero está gimiendo por algo. Te pregunto, ¿cuántas veces has ido a la oración gimiendo, rogando como lo hizo Jesús? Jesús, antes de ir a la cruz, dice que fue al monte Getsemaní y dice, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero dice la Escritura que él sudaba. La rogativa te hace sudar. Nehemías rogó. ¿Por qué rogó Nehemías? Porque dice que cuando él escuchó que el pueblo estaba en gran afrenta, dice la Escritura que Nehemías se sentó, lloró, oró y ayunó. Son los elementos de la oración cuando uno ruega a Dios. Tú lloras, tú clamas, tú te metes de cabeza en el piso, te metes la cabeza sobre las piernas, diciendo, Señor, yo no me levanto, yo no dejo de clamar, yo no dejo de rogar hasta que tú, Señor, restaure nuestra ciudad, tú restaures el producto en los anaqueles de los supermercados. Necesitamos clamar a Dios, necesitamos rogar a Dios, pero con los instrumentos que Él ha dejado, no con violencia, no con pelea y con muerte. No, ese no es. Eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que tú cambies. Hay un coro que dice, si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Orando
cualquier necesidad, Dios la transformará orando. Descansar en el Señor, las pruebas mitigar orando. Bendita oración, yo puedo hablar con Dios orando. Mire la importancia que tiene la oración. La oración cambia. Señor, señora, amigo, amiga, papá, mamá, amigo que me estás escuchando, la oración puede cambiar. Por eso que tú veías al drogadicto, al alcohólico, a la prostituta, eso fue en tiempo pasado, pero alguien empezó a orar por ese hombre, alguien empezó a orar por esa mujer y Dios se acordó del pacto que él había hecho y dice que su corazón lo inclinó hacia esa persona y lo transformó. Oh, siento la presencia de Dios en este lugar. Quiero decirte que ese texto que la Biblia habla en Éxodo capítulo 2, versículo 23 al 25, dice que Dios miró a los hijos de Israel y los reconoció. Cuando Él miró y dijo, epa, este es mi hijo, mira en qué gran afrenta está. Los hijos míos no están para que estén en esos lugares. Los hijos míos deben tener anillo nuevo, deben tener traje nuevo y hay que hacer una fiesta. Yo quiero decirte que de repente estamos como la parábola del hijo pródigo. Su situación era porque se había ido de casa. ¿Sabe? Tu situación adversa es porque te fuiste de la presencia de Dios. Vuelve a la presencia de Dios y Dios te va a restaurar, te va a dar anillo, sé que es señal de autoridad, te va a revestir de integridad y de honestidad y de santidad, pero también va a matar el cordero más gordo. Ese cordero ya está muerto, ese cordero ya fue sacrificado, que fue Jesucristo y que por su sangre tú y yo estamos en la mejor fiesta. Hay fiesta en el cielo, así que Dios quiere devolverte la autoridad. ¿Te das cuenta la importancia? Tu ruego transforma tu alrededor, tu ruego transforma tu circunstancia, tu ruego puede transformar nuestro país, pero no es encarnecer, no es criticar, no, dice rogar. San Benito, no es a José Gregorio Hernández, no es a San Martín de Loba, no es a ellos. La Biblia establece, hay un solo mediador entre Dios y los hombres. No dijo María, no dijo San Marco de León, no dijo José Gregorio, dijo hay, en este momento hay, lo seguirá habiendo, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, el cual es Jesucristo, dice la palabra, Jesucristo. Usted no puede rogar a otro que no sea Jesucristo. Eso es lo que ha estado ocurriendo. Usted ha estado rogando subjetivamente y no objetivamente. Es tiempo de alinear nuestras brújulas y empezar a buscar a Dios hacia el norte. Empezar a buscarlo objetivamente, y objetivamente es que yo clamo a Jesús. Jesús dijo, hay un solo camino para ir al cielo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al cielo si no es a través de mí.